Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Saludos, caballeros, una vez más por acá. Un nuevo episodio. Queríamos primero ofrecer las disculpas del caso por esa demora o ese lapso que tuvimos ahorita entre episodios. Estábamos afinando unos temas de logística y estábamos con algunos asuntos ahí de otros proyectos y otras cosillas que estaban ahí que teníamos que atender. Entonces se nos atrasó un poquito más de lo previsto el episodio que en la línea que queríamos traer, pero bueno, aquí estamos y gracias a los que están ahí todavía pendientes de seguir escuchando o seguir viendo los episodios del podcast. Antes de entrar con el asunto del tema del episodio del día de hoy, recordarles que ya ahora sí ya se publicó la información del evento que queremos hacer ahora para final de año. Tenemos fecha ya confirmada, es el 7 de diciembre en el Polígono 38 Especial a las 8 de la mañana. Vamos a hacer la primera edición de la Copa Cultura Defensiva. Cordialmente invitados todos, no tiene que ser un tirador experto, no tiene que ser el mejor en tiro deportivo. Queremos que lleguen todos los que pues tengan a bien acompañarnos, porque más que un tema de competencia, que igual pues sí tiene su matiz de competencia, porque es lo que ayuda ahí como a ponerle emoción al asunto, pero es más el tema de compartir, de que estén con nosotros un rato, que nos acompañen ahí tal vez comiéndonos algo, hablando, como decimos, hablando paja un ratito, y pues cerrar el año ahí en compañía de los que tengan a bien estar con nosotros ese día. El episodio del día de hoy, el tema le estamos poniendo Método Bukele, es el episodio del día de hoy, que vamos a entrar a analizar un poquito yo diría que casi que vamos desde la óptica de opinión personal, porque creo que no tenemos digamos como mayor punto de experiencia con el tema al ser algo que no es propiamente de nuestro país. Es a partir de análisis de lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado inclusive de personas que han experimentado cómo está la situación allá en El Salvador, y pues analizar un poquito qué nos parece y los matices de lo que se ha vivido allá y el resultado de todo lo que ha venido haciendo Bukele en estos años. Entonces, saludos, ¿cómo están? Como siempre, agradecerles a todas aquellas personas que siempre han estado ahí pegaditas a este proyecto, a este podcast. Sus mensajes, sus comentarios y sus saludos siempre son bien recibidos y bueno, seguimos en este proyecto hasta que Dios nos lo permita, esperando como siempre que sea de mucho interés y que les podamos aportar información, les podamos aportar ciertas herramientas, conocimiento para que puedan tomar una buena decisión y analizar un poco temas que sabemos que les interesan siempre en esta área de la cultura defensiva. Hoy, creo yo, un temazo. En algún momento
Todos hemos visto el comportamiento, las estrategias y las decisiones que el señor Bukele ha tomado, que pareciera, por lo menos a nivel general y en las redes sociales, que ha funcionado en un país como El Salvador, que desde hace muchos años vivía una situación a nivel de inseguridad todavía más caótica que lo que hoy estamos atravesando en Costa Rica. El método Bukele, vale la pena mencionarlo, ventajas, desventajas, y si de pronto Costa Rica necesita a esa figura de un Bukele o una persona que se acerque con entusiasmo, con valentía y con ciertos parámetros que él utilizó en El Salvador y que hoy por hoy le están dando resultado. Vamos a ver en las opiniones de los tres, más otra información que tenemos por ahí, a ver qué podemos resumir. Si hoy por hoy Costa Rica, atravesando esta situación, esta crisis histórica en materia de seguridad, narcotráfico, en sicariato y demás, creo que tal vez ya deberíamos ver una opción como este método Bukele en nuestro país, tal vez con ciertas restricciones, ciertos matices que definitivamente en Costa Rica tal vez no calcen como sí se pudo hacer en El Salvador. Saludos, bueno, de nuevo por acá, ¿verdad? Compartiendo otro episodio. El tema de hoy, pues, para algunos, tal vez era un tema ahí como nada más de documentales y demás. Bueno, nosotros que nos toca acá la región, que igual estamos en Centroamérica, en algún momento, pues, hemos escuchado, ¿verdad? De verdaderamente la historia que cada uno de los países vecinos le ha tocado cruzar, y actualmente, pues, se está escribiendo otra nueva etapa, ¿verdad? En este caso en el país de El Salvador, que para nadie es un secreto que ha tenido pues sus baches importantes en temas de seguridad, ¿verdad? De hecho ha sido un referente y últimamente se ha convertido en un tema pues a nivel global, de ver cómo ha hecho esa curva verdaderamente de pasar de ser uno de los países más inseguros a actualmente posicionarse como un referente en temas de seguridad. Entonces, pues desde nuestra óptica, desde lo que conocemos y lo que nos ha tocado vivir, porque también Costa Rica pues ha tenido que tal vez cargar pues algunas secuelas de lo que ha pasado obviamente dentro de la región, pues desde ahí es que vamos entonces tal vez a interactuar en el tema del episodio del día de hoy. Tal vez definir un poco a qué nos referimos con el método Bukele, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del método Bukele? Es un plan de acción de mano dura, sin tregua contra una organización o contra organizaciones delictivas. ¿Cómo definirías el método Bukele? Bueno, lo que sí hay que mencionar es que a nivel de redes sociales, a nivel de publicidad y demás, Bukele se ha posicionado en la mente de todo Latinoamérica, inclusive del mundo, como un presidente duro, un presidente que de alguna forma ha chocado de frente principalmente contra el crimen organizado, con las maras que popularmente han sido características en El Salvador. Y bueno, dentro de este método, si bien es cierto, han habido ciertos matices que de una u otra forma se pueden cuestionar. Como dicen, nada es perfecto, en el sentido de que sí han habido comentarios de los mismos salvadoreños, de personas analistas y que han seguido de lleno este tema de Bukele y su método, haciendo referencia a ciertas violaciones, por decir algo, de ciertos derechos humanos o ciertas libertades y garantías del ciudadano. Esto en un contexto donde Bukele ha querido ir con todo en contra de la criminalidad. Bukele, para mencionar un poco, haciendo referencia a este señor, él es de descendencia palestina. Sus padres, sus abuelos tienen esa descendencia. Él es empresario mucho tiempo y a la edad de 30 años logra ser alcalde de un pequeño pueblo de 8,000 personas nada más, como viene siendo tal vez un cantón aquí en Costa Rica o un distrito,
y logra ser alcalde 4 años. Posteriormente brinca a ser alcalde de la capital de El Salvador, específicamente San Salvador, y después de su periodo brinca a ser presidente, y hoy por hoy es en la segunda ocasión, en la reelección, donde está siendo mandatario de El Salvador. Cuando Bukele asume la presidencia en el 2019, dentro de su política o sus promesas de gobierno, ¿verdad?, en la campaña, él dice: voy a darle mano dura a la delincuencia, sea como sea. ¿Cuál era el contexto histórico en el 2015, 16, 17 de El Salvador? Para nada más refrescar un poco, los niveles de violencia en un país se miden per cápitamente. Por cada 100,000 habitantes, ¿cuántos homicidios hay en un país? Eso porque se analiza el delito más violento, el delito que más impacta a una ciudadanía, como lo es el homicidio, el sicariato, el asesinato, como le quieran llamar. Para el 2016, Esteban, imagínese usted, la tasa de homicidios era de 106%. Eso quiere decir que por cada 100,000 habitantes asesinaban a 106 personas, 106 habitantes de El Salvador. En ese mismo momento, en Costa Rica, la tasa de homicidio, que es sorprendente, era de alrededor de un 11%. O sea, 11 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. Vea usted la catástrofe a nivel de inseguridad que se estaba viviendo para ese entonces. Llega Bukele en su primer mandato, aplica este método, el control territorial a través de ciertos elementos que ahorita mencionamos, y logra reducir esa tasa a un 4% aproximadamente. 4 por 100,000. 4 por cada 100,000. Creando una megacárcel, el SECOT, así como otras estrategias, incluyendo el polémico método o decisión del estado de excepción, que eventualmente es lo que hoy por hoy muchas personas están criticando y siempre poniendo en la balanza de cuántas libertades o cuántos derechos humanos hay que vulnerar de las personas versus la seguridad y la tranquilidad de un país. Sí, yo en cuanto al tema de Bukele, lo que siempre he analizado es que para nosotros acá, como ticos, criticar el método Bukele es un poco, ¿cuál sería la palabra? Un poco imprudente, tal vez, porque nunca hemos vivido el infierno que vivieron los salvadoreños, ¿verdad? Hubo que estar en esa situación y en esa época para realmente poder decir: sí, realmente yo apoyo lo que está haciendo Bukele, o decir no, se le está pasando la mano, pero estando en los zapatos de los salvadoreños, ¿verdad? Desde acá yo creo que es muy fácil criticarlo, porque nosotros no hemos vivido nunca, a pesar de la situación tan drástica y tan grave que estamos viviendo en materia de seguridad, nosotros no sabemos lo que es vivir el infierno que vivía el pueblo salvadoreño a manos de las maras, ¿verdad? Entonces, sí, siempre considero que hay que tener cuidado a la hora de hablar de si está bien, o criticar si está mal, porque bueno, los resultados están ahí, ¿verdad? Los resultados nadie los puede negar. Se puede entrar a ver si hasta qué punto el tema de los derechos humanos, que yo realmente pues también tengo mi opinión sobre eso, se puede entrar a analizar qué se pudo haber hecho diferente, pero en realidad los resultados están ahí. Y si usted ve entrevistas en la calle al pueblo salvadoreño, porque a diferencia de hace años donde estábamos limitados a lo que nos ofrecían los medios de prensa, ¿verdad? Y era lo que la prensa tenía y listo. Ahora con tantas redes sociales, con tanto
persona creando o generando material y contenido, se pueden ver entrevistas de gente común y corriente, de como decir, Eric va a la calle y entrevista a cuanta persona pase, y podemos ver realmente lo que es la opinión del salvadoreño real, o sea, del salvadoreño de a pie, del de la calle, del salvadoreño que dice, y yo he visto entrevistas de gente diciendo, hace unos años usted no podía hacer eso que está haciendo ahorita, o sea, eso, sacar un teléfono, en teléfono, entrevistar, hacer unas preguntas ahí en media calle, a la hora que fuera usted no lo podía hacer. Y escuchar la opinión de gente que vivió ese antes y ese después, creo que pone en perspectiva un poco el tema de si realmente pues valió la pena todo lo que ha hecho Bukele. Y ahorita pues podemos conversar tal vez ese contexto, digamos, de ese tipo de métodos, para repetir la palabra, al contexto nuestro, si realmente aplicaría o no, que ya eso es un tema completamente aparte, que hay gente que dice, bueno, es que lo que ocupamos aquí es que se haga lo que hizo Bukele. Ya ahí estamos metiéndonos en un tema diferente, ¿verdad? Porque ya lleva otros análisis distintos. ¿Es un tema político, Bukele? De cierta forma, yo creo que no se escapa nada de lo que un presidente haga, no se escapa de tener partido político, además de que él ha luchado directamente contra temas de corrupción política. Entonces creo que el tema político no se puede desligar de lo que él hizo y lo que está pasando. Siempre creo yo que va a ser tema político, con ese matiz de populismo que creo que ha sido de los más marcados en las últimas administraciones en Latinoamérica. Recordando también el caso en Brasil de Lula y otros que eventualmente movían masas con decisiones que de pronto no eran tal vez las más favorables, pero al fin y al cabo la justificación era que si el resultado al fin y al cabo es favorable, ese método, ese camino o lo que se hacía para llegar a ese resultado eventualmente era aceptable. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, porque siempre en la toma de decisiones políticas siempre van a haber personas que no van a estar contentas, que no van a estar de acuerdo, que se van a oponer, pero en un mundo, en un país de democracia como es Costa Rica, como es El Salvador, ciertas decisiones, aunque afecten a algunos, siempre van a ser vistas con buenos ojos si al fin al cabo la colectividad o la gran mayoría de personas se ven beneficiadas. El Salvador tiene 6 millones y un poquito más de habitantes que 6 millones y algo es un poquito más de lo que tiene Costa Rica hoy por hoy. Entonces estamos en contextos muy similares, casi vecinos, con el tema del paso de la droga a través de Centroamérica. A diferencia de Costa Rica, ellos tienen pandillas o tenían las pandillas más establecidas, más fortalecidas, y tienen ejército costarricano. Sí, yo pregunto eso más que todo porque, digamos, hay que recordar que el origen propiamente de Bukele, como él se logra poner en el mapa, es precisamente a través de la política, porque él en los primeros puestos que tuvo, si bien tenía poder de decisión a nivel más local, en realidad lo que lo puso en el mapa fue precisamente esa primera batalla contra el tradicionalismo político y contra el tema de la corrupción. Entonces fue como la primera escoba que sacó el hombre, ¿verdad?, para ponerse ahí en el radar. Cosa que, pues, creo que él es un estratega. Para mí, Bukele es un estratega porque él supo usar varias cosas que, como ustedes lo mencionan, si ustedes le ponen esa misma estrategia a otro nombre, ha sido revisado en la historia como que de nuevo ha sido favorable. Por ejemplo, el populismo, él lo ha sabido usar a su favor, porque a final de cuentas sigue siendo una estrategia política. Otra cosa ha sido irse de frente contra grupos políticos de más tradición en el país. Y eso, pues, si lo vemos aquí en nuestra realidad ahorita y podemos opinar con nuestra experiencia, es lo que intentaba hacer Rodrigo Chávez. Lo que pasa es que con otra estrategia, totalmente más confrontativo y tal vez no tan estratégico. Entonces, pues, si nos ponemos a comparar una cosa con la otra, no es que una sea mejor, otra peor, pero los resultados están a la vista. Evidentemente, Bukele se coló entre las filas donde mucha gente creyó que no lo iba a lograr, ¿verdad? Y aprovechó, creo que, una oportunidad de ponerse en el mapa, de verdaderamente golpear los pilares que tenía que golpear para posicionarse hasta el punto de llegar al poder.
y obviamente estando en el poder también ha hecho algunos movimientos importantes, como lo fue incluso la misma la modificación de la Constitución de El Salvador para poderse reelegir. Y aquí es donde viene algo curioso, porque yo voy a comenzar a jugar un poquito de abogado del diablo. Es algo curioso porque hay una frase que dice que cuando uno comienza a sacrificar libertades por obtener seguridad, termina perdiendo las libertades y la seguridad. Ha sido una apuesta riesgosa por parte del pueblo de Salvador. Lo que pasa es que creo que era de eso y ya casi que no tenían mucho que perder, ¿cierto? A favor del pueblo de Salvador, que ha entregado buenos resultados. Que ha tenido que pagar un precio, sí es cierto, pero lo curioso es que ese precio nos tocó pagarlos a muchos, a todos, durante, por ejemplo, la pandemia. Coartar libertades en función de un bienestar común fue precisamente lo que nos tocó vivir en la pandemia. Cuando aquí en Costa Rica se modificó la constitución política para que un premio Nobel de la Paz se reeligiera, pues yo no vi a nadie desgarrándose las vestiduras tal vez de esa misma forma. Entonces es curioso porque obviamente depende de a quién afecte los intereses, creo que así va a ser el escándalo. Y en el caso de Bukele, pues si bien es cierto, yo voy a poner una analogía que va a ser totalmente mi opinión, pero que a final de cuentas no le veo otra explicación. No es lo mismo pescar con cuerda que pescar con malla. Inevitablemente se va a generar un efecto colateral a la hora de querer obviamente abarcar un problema más masivo, como lo quiso hacer Bukele. Eso indiscutiblemente le va a generar afectación tanto a personas, ¿verdad?, de manera injusta, como a afectar intereses de personas que son las que más bulla hacen, porque obviamente se les ha visto afectados. Estamos hablando de temas de corrupción, estamos hablando de alianzas políticas que habían, y esto no es nada secreto, o sea, pueden revisar perfectamente en esta plataforma en YouTube, donde hace unos años se veían conferencias de prensa de líderes de las pandillas haciendo alianzas con el gobierno e incluso la misma iglesia, ¿verdad? En su momento. Entonces, todo ese tipo de acciones que obviamente pues este señor vino a volarles tijera, evidentemente ha sido una incomodidad para muchas personas. Y si lo vemos así, como un efecto, ¿verdad?, de la onda expansiva, de la ola que se genera, muchas personas en el exterior, incluidos nosotros, solemos tomar una posición más en función, en realidad, de una opinión. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí, yo, digamos, viendo lo que en realidad ha sido un beneficio para El Salvador, prefiero opinar en función de los números, ver lo que Eric acaba de mencionar, y ver incluso personas que en su momento no estaban de acuerdo, pero que no han tenido más que aceptar que los resultados están a la vista, pues evidentemente uno dice, bueno, algo bueno se está haciendo. Y ojo, que no estamos hablando de algo bueno menor, estamos hablando de uno de los principales problemas que aquejaban en ese momento a El Salvador. Es tanto así que en algunos grupos, tal vez de seguridad, se ha comentado que es importante ponerle el ojo a El Salvador, ya no solamente como modelo de ejemplo en temas de seguridad, sino que incluso de competencia a nivel comercial, porque El Salvador ya se ha convertido en un nicho de turismo más atractivo para atraer que ha venido atrayendo muchísimo más ese ingreso, y eso indiscutiblemente nos deja a nosotros también en una posición de preocupación, o por lo menos de análisis, de decir, bueno, ¿qué está haciendo Costa Rica en comparación con El Salvador? ¿Cómo nos están viendo a nosotros en el extranjero? ¿Cuáles son los titulares de los diarios que salen de El Salvador y de nosotros? Porque eso sí nos afecta a nosotros directamente. Estamos hablando que si Costa Rica, su principal ingreso es el turismo, y ya tenemos un competidor en la zona que verdaderamente está golpeando la mesa, creo que es algo, ya no es un tema nada más de opinión, ¿verdad? Ya es algo que deberíamos de ponerle un poquito más el foco. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Y esto, digamos, hay que leer un poco para entenderlo. Es que El Salvador hace 10, 12 años o más vivió lo que Costa Rica hoy está viviendo en materia de corrupción, de crimen organizado, narcotráfico, sicariato y todo eso que vemos todos los días en la televisión. Inevitablemente, al pasar el tiempo, pasar los años,
llegaron a esas cifras exorbitantes de olas de violencia superiores a países que están en guerra, inclusive conflictos en Medio Oriente. Había más homicidios en El Salvador que en un país de guerra. Y esto inició sistemáticamente con corrupción, con un debilitamiento de las fuerzas policiales, con la infiltración del crimen organizado dentro del poder judicial, donde ya diputados hacían negociaciones con la mafia, con las maras, etcétera, etcétera. Y es una copia exacta de lo que hoy está pasando en Costa Rica. Entonces es muy fácil hacer la comparación. Si pasó en Colombia, en México, hace 30, 20 años, pasó en El Salvador, pasó en Honduras, inevitablemente va a pasar en Costa Rica, porque hoy no vemos a un Estado en estos temas de seguridad. Y hablamos de seguridad porque Bukele, como estratega, como usted lo dijo, Bukele decidió analizar cuál era el principal flagelo o el principal tema que agobiaba a los salvadoreños, y todo el mundo coincidió en que era la inseguridad. Entonces él, como su estrategia, ¿verdad?, que es muy amplia en todos los sectores, él decidió iniciar por el combate a la criminalidad a través de ciertos elementos o ciertas decisiones, polémicas algunas, pero al fin y al cabo nadie puede negar que hoy en el 2024 la tasa de violencia en El Salvador es del 1 o 2% superior, o más bien inferior, que muchos países inclusive de Europa. Eso nadie lo puede negar. ¿Cuál es el cuestionamiento que principalmente el salvadoreño ha achacado un poco? Imagínense, Eduardo o Esteban, que ustedes están en su casa un día, una noche. Bueno, pero el salvadoreño es un número bajo de salvadoreños, ¿verdad? Es lo menos, pero quiero ponerle el ejemplo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica criticamos mucho o hay muchas personas que cuando en un retén los detienen, automáticamente dicen, no, yo no le voy a mostrar el carro, yo no me voy a bajar, usted no tiene derecho, usted llamó a mi abogado, y empezamos en esa dinámica. Pero imagínese que lo detienen en un retén, o que está usted en su casa y un día, una noche, toca un policía o un militar o lo que sea y le dice, vamos a entrar, vamos a revisar a las personas, vamos a revisar la casa, a ver si tienen armas, si tienen drogas, si pertenecen a alguna organización criminal, si tienen antecedentes, y si es así, automáticamente le vamos a privar de su libertad y lo vamos a llevar varios días, no 24 horas, varios días, mientras decidimos qué hacemos con usted. Y en El Salvador, por ejemplo, en las maras, dentro de sus códigos de vestimenta, sus códigos, uno de esos es los tatuajes, ¿verdad? Que son como cierta manera de expresarse o de identificarse como parte de una organización criminal. Y con solo el hecho de tener un tatuaje que sea alusivo o que sea identificado como perteneciente a una organización criminal, automáticamente te detienen, te privan de la libertad. ¿Está bien eso? ¿No está bien eso? Porque eso fue el estado de excepción. Vulnerar la libertad a la privacidad, la libertad del tránsito, la libertad de un montón de cosas, versus 106 personas por cada 100,000 habitantes, que era la cifra increíble de homicidios. Sí, qué complicado, porque hay que hacer ponerlo en una balanza, ¿verdad? No me imagino, por ejemplo, ahorita nosotros estamos, ¿cuántos cerramos el año pasado? 18. 18. Récord mundial en Costa Rica, 18 por cada 100,000. Y probablemente vamos a cerrar por ahí este año, por ahí cerquita. Y para nosotros la inseguridad es palpable en el día a día y en la opinión pública, y yo creo que nadie puede negar que cuando sale a la calle no se siente seguro. Con un número del 18, ¿verdad? Una tasa del 18. Ahora imagínense cómo vive un país con una tasa de homicidios de 101 o de 50 para arriba. Por eso digo, es que hay que estar en ese infierno
para poder dar un criterio real de si uno estaría bajo esas circunstancias dispuesto a decir, bueno, está bien, entren a mi casa, revisen lo que tengan que revisar. Igual que la mayoría de esas estructuras criminales ya estaban estudiadas, ¿verdad? Ya se sabían cuáles eran los barrios, ya se sabían quiénes son los asociados entre ellos, ya todo eso estaba, no fue así como que un proceso al azar tampoco, ¿verdad? Sí, pues sí se han dicho instancias en las que tal vez a una persona por ciertos tatuajes se ha ido, como decir, en la colada. Y yo escuchaba que una vez a Bukele le hacían esa pregunta en una entrevista sobre una persona, era un caso puntual de una persona que se había caído dentro de esa analogía que hacía Eduardo, dentro de esa red de pesca había caído una persona que no tenía afiliaciones con las maras, y le preguntaban a Bukele, y el razonamiento que él daba es que lamentablemente Salvador estaba es una guerra y las tasas de homicidios los llevaban a operar como si fueran una guerra. ¿Y en qué guerra no hay daños colaterales? ¿En qué guerra se enfrentan bandos y no existe un daño colateral? Y yo sé que tal vez ya estando uno ahí, siendo uno el daño colateral, tal vez lo ve diferente, pero desde el punto de vista de un tercero, pues era una guerra lo que El Salvador estaba viviendo, y era una guerra de la que nadie veía cómo salir, ¿verdad? Que eso es lo más triste, ¿verdad? No ver un futuro como una esperanza que uno dice, bueno, sí, ya pasado esto, ya la situación empieza a mejorar, y no se veía futuro por ningún lado. Entonces, el estado de excepción de Bukele vino a presentarse como una solución en tiempos de guerra. Y en tiempos de guerra no creo que se pueda hablar de temas como, por ejemplo, el ejemplo del retén, por ejemplo. Sí, obviamente entiendo el ejemplo, pero no es lo mismo un retén que la situación que ellos estaban viviendo ahí. Una vez escuché una anécdota, y ahorita en un ratito se las comento para no extenderme mucho en esta parte, pero a como lo comunicó Bukele, ese es el razonamiento que yo veo. Son tiempos de guerra, y en tiempos de guerra pues las medidas son extremas, ¿verdad? No se puede ir con paños tibios, porque si no se sale del problema. Bukele, dentro de su estrategia, identificó que la inseguridad era la primer o principal amenaza para los ciudadanos salvadoreños, y desmenuzó esa inseguridad en varios aspectos. En primer lugar, la corrupción. En segundo lugar, las leyes. Y por otro lado, el tema de la contención que se necesitaba realizar una vez que se dictara una sentencia o fuera aprendido algún marero, terrorista, como le llama él, o perteneciente a alguna organización criminal. ¿Qué les parece esta creación de la megacárcel que alberga cualquier cantidad de gente, y que fue una obra de mucho dinero, donde después, o hoy por hoy, El Salvador lo está resintiendo? Si bien es cierto, bajan las tasas de homicidio y de violencia, donde la frase más común del salvadoreño hoy por hoy es: ahora en cualquier parte del país podemos caminar a cualquier hora, que eso es mucho decir y que no se puede hacer en Costa Rica por el momento, versus el daño que hoy por hoy el salvadoreño está sufriendo en su economía, que ya no es la inseguridad el tema, sino es el desempleo, es la falta de acceso a la canasta básica, etcétera, etcétera. Y esto se generó porque Bukele agarró tanto dinero, miles de millones, para la megacárcel, para fortalecer la fuerza de policía, para darle más recursos a los militares. O sea, se concentró tanto en el tema de la inseguridad que dejó de lado otros temas que hoy están, digamos, afectando un poco, y que dicen los expertos que ya, ahora sí, vamos a atender este tema el tema del trabajo, estudio y en general en la economía. Entonces, no sé si es que es un estratega tan visionario, donde atiende una cosa y después otra y ahí va, o eventualmente
no sé, se concentró, se desvió tanto en el tema de la inseguridad que el salvadoreño está contento, pero está incómodo por otros temas. Y recordemos que en un país hay que tener un equilibrio en muchas cosas. Sí, bueno, yo diría que para hacer un análisis concreto habría que irse a la historia. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque estamos haciendo la comparación de que verdaderamente El Salvador en realidad ha pasado por una crisis de guerra y ya estamos hablando a nivel literal, ¿verdad? Recordemos que este fenómeno tiene su origen precisamente luego de la guerra civil en El Salvador. Entonces, lo que continuó pasando fue ese crecimiento del fenómeno de la violencia a nivel civil, ¿verdad? Que ya tomó forma y nombre a través de las maras, ¿verdad? Propiamente en El Salvador, y que entonces pues lo que hizo fue postergar en el tiempo, ¿verdad? Lo que fue el fin de una guerra y lo que hizo fue que nada más mutó, se convirtió. Si nos vamos entonces un poquito a la historia, recordemos que todo país que ha entrado en guerra, pues pasa por ese nivel de afectación económica, obviamente su población se ve afectada a nivel psicológico y hay incluso generaciones, por ejemplo, hay incluso una generación, ¿verdad? Del nombre de las generaciones, llamada la generación perdida precisamente, porque se creció durante la época, ¿verdad? Posguerra, que a final de cuentas lo que quiero aterrizar es esto. ¿Va a haber ese precio que pagar? Sí. O sea, es indiscutible. Y eso ya es un tema de historia, o sea, ya ha pasado. Yo no le veo forma en la que Bukele atacara un fenómeno de este tipo, que estamos hablando que El Salvador vivió las consecuencias y las secuelas de una guerra, sin tener que el pueblo pagar indiscutiblemente ahora a nivel económico lo que va a tener que ser el esfuerzo de muchos años para poder levantar lo que es la credibilidad, la economía y otro montón de cosas. Entonces, yo creo que no es nada diferente lo que ha pasado en la historia. O sea, todo país que entra en algún tipo de conflicto se ve perjudicado pues, a nivel global, su prestigio, su imagen, a nivel económico, su población. Y después agarran, como decimos, un fuerzón en todas las áreas y se convierten hasta en potencias. Depende, Eric, de la convicción que tenga su mismo pueblo para hacerlo. Yo quiero poner dos ejemplos, Corea y Israel. Corea del Sur, ¿verdad? E Israel son dos potencias actualmente en muchos temas que ellos pues precisamente crecieron de las cenizas. No así si nos vamos, por ejemplo, a lo que ha sido Siria, lo que ha sido Irak y lo que ha sido este tipo de pueblos que se han seguido concentrando en lo que es el conflicto tribal, ¿verdad? Y las diferencias incluso a lo interno. Entonces, como dicen, lamentablemente cuando hay más caciques que indios y todo el mundo quiere mandar, se va a generar ese tipo de conflicto. Pero en Latinoamérica puede que sea una historia de éxito. Claro, y ya lo está haciendo. Lo que va a haber ahí, la diferencia va a ser, para mí, digamos, hay un único dueño de la verdad y es el tiempo. Uh-huh. El tiempo es el que va a decir si lo que nosotros estamos hablando es paja y quién quita un quite. Más bien Bukele viva lo suficiente para convertirse en villano, ¿verdad? Uh-huh. Pero si él es consciente de sus limitaciones y llega una persona que le haga el relevo con los mismos ideales, yo creo que El Salvador perfectamente puede ser un ejemplo de éxito a nivel regional y a nivel mundial. Pero sí tiene que pasar, obviamente, pues ya todo ese proceso. Yo creo que a nivel económico, Eric y Esteban, es inevitable. Inclusive Bukele, eso se lo habían advertido. Yo creo que eso ya lo tenía presupuestado. Porque yo recuerdo en una entrevista que recuerdo haber escuchado una entrevista que le hacían a Bukele, que él contaba que antes de echar a andar todo ese tema del plan que él tenía para luchar con la inseguridad, alguien lo abordó y le dijo que él no podía jamás atacar las maras de raíz, y le decían que eso no se podía hacer porque iba a afectar la economía, porque la economía de cierta forma dependía de las maras. Y recuerdo que él comentaba que la explicación de eso era porque le decían, sí, está bien, una cosa es el marero, pero ese marero que va y extorsiona a un comercio para cobrarles peajes o cobrarles dinero o un secuestro, y ese dinero de ese marero se traslada a la familia de esa persona.
y la familia de esa persona, ese dinero va y lo consume dentro de la economía de El Salvador. Que entonces simplemente agarrar y arrasar con miles de mareros es arrasar con la economía de bueno, que eran cientos de miles casi de familias, y que eso iba a tener un impacto directo en la economía que no se podía hacer de la forma en la que él lo tenía presupuestado hacerlo. Y de cuál fue la respuesta de él. Él dice, eso es lo que toca hacer, si eso es lo que pasa, eso es lo que va a pasar. Y luego lidiamos con el tema de la economía una vez que se haya subsanado un poco la parte de la inseguridad. Pero yo creo que eso él lo tenía inclusive de cierta forma presupuestado. Entonces no creo que sea algo que lo esté tomando por sorpresa, ni creo que la decisión de la megacárcel haya sido algo a lo loco, sin considerar tal vez el gasto que eso iba a suponer para el país. Yo creo que me parece que eran movimientos fríamente calculados. Habría que ver qué tanto irá a afectar el tema de la economía, pero yo creo que sí, él ya estaba advertido y creo que sí lo tenía presupuestado. Bukele un día, como parte de su estrategia, ingresó con los militares al Congreso. Obligó a detener todo, los acusó de ciertos delitos, modificó la Constitución para poder ser reelecto. En este segundo mandato logró mayoría en la Asamblea. Eso es histórico, porque recordemos que para un presidente tener mayoría le facilita un montón de decisiones a nivel político, de proyectos, propuestas, etc. ¿Es Bukele un dictador hoy por hoy? Vamos a ver, yo me voy a aventurar a dar una respuesta en función de lo que yo comprendo y no he estudiado el término. Para mí sí, pero no está mal. Sí, no, hay dictadores buenos, hay dictadores eso, malos. Es que a final de cuentas, aquí veámoslo así, para una persona que no está acostumbrada a la disciplina, él puede ser el mejor entrenador del mundo, que lo va a ver como un tirano. Eso es el término que habría que preocuparnos de decir, Bukele es un tirano. Asociándolo a don Jorge Luis Pinto, a Juan, ¿verdad? Entonces, a un final de cuentas, si decimos es un dictador, yo creo que sí, pero que está haciendo lo que tiene que hacer, dictar las cosas que tiene que hacer. O sea, es que, vamos a ver, cuando usted toma el rol de dirección en una empresa, en un proyecto, en un país, y usted verdaderamente quiere y está pensando en el bien de la gente, indiscutiblemente va a causar molestias, eso es así, pero lo que va a hacer la diferencia es la convicción con la que lo haga. Entonces, si él, como dice Esteban, la megacárcel la tiene presupuestada, todas las decisiones que ha tomado han generado resultados incluso prácticamente inmediatos, porque podemos hablar que esto es un corto plazo, que un gobierno entregue sus resultados de 4 años. Nosotros aquí lo vemos eso en la cola de un venado, como decimos. ¿Por qué? Porque cada presidente llega con su gabinete, cada presidente llega con sus ideas, y eso en el mejor de los casos si es que es del mismo partido político. Si nosotros nos vamos a analizar lo que fue los gobiernos del PAC, y pues a las pruebas me remito, ¿verdad? Cosa que incluso venían, se supone, con una misma línea de trabajo. Entonces, dictador sí puede ser, pero para mí está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, como dicen, no es el puesto. Yo creo que ser presidente no es el trabajo de caerle bien a la gente. Si eso viene por añadidura es ganancia, pero indiscutiblemente va a generar roncha y para mí está haciendo lo que tiene que hacer. Nadie dice que todo lo que haga sea perfecto y que el día de mañana no se puede equivocar, ¿verdad? Sí, para mí el peligro principal ahí con El Salvador es ver más bien qué va a pasar cuando él ya no esté. Esa es la preocupación mía, digamos, para el pueblo de El Salvador. ¿Qué va a pasar cuando él ya no esté? Si irá a lograr idear algún otro mecanismo para poder continuar ahí en su puesto, o si ya este va a ser como el último mandato, y si logrará conseguir a alguien que siga en su propia línea, ¿verdad? Porque los resultados, como dice Eduardo, han sido casi que inmediatos. Y buscar, o sea, repetir un Bukele creo que es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando él ya no esté? Lo que falta por ver, ¿verdad? Inclusive yo a veces, bueno, mi esposa tiene familia salvadoreña,
el papá es salvadoreño y entonces tiene bastante familia en El Salvador. Entonces a veces vacilamos y decimos, ahí vacilando, decimos, hey, si la cosa se pone muy fea acá, no, nos vamos para El Salvador, ¿verdad? Porque en algún momento, si la situación país se pone fea, hay que velar por, digamos, por su propia familia, ¿verdad? Y lo que le he dicho es precisamente eso. Murillo, ¿y el podcast? El podcast lo vamos a hacer remotamente o nos vamos todos para El Salvador. No, pero estamos vacilando con eso. Y yo le he dicho, porque ya hay gente preocupada, ¿verdad? Que usted se acaba de hacer que varias personas empiecen a tener pensamientos. Y no me lo aceptan hacerlo remoto, ¿no. No es lo mismo. No, sí, pero ahí, ¿cada cuánto se lo van a topar los Murillo lovers? Ahí quemamos el puente cuando llegue ese momento, pero no creo que llegue. No tengo esperanzas que no llegue. Y mi preocupación siempre ha sido esa, ¿qué es lo que va a pasar cuando Bukele no está? Entonces, una idea como volver o irse para El Salvador, por ejemplo, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Yo creo que todavía están muy en pañales en ese proceso de cambio y yo creo que todavía se puede desacomodar todo si Bukele llega a entregar su puesto y llega alguien que lo que busca es deshacer todo lo que él ha hecho, porque eso pasa mucho en política, ¿verdad? Alguien hace las cosas bien, alguien tiene o cuenta con cierto apoyo del pueblo, pero logra llegar a un político opuesto y empieza a deshacer todo lo que hizo el anterior. Y como son periodos cortos, como dice Eduardo, de gobernación, tienen chance de hacer un desmadre y luego en 4 años de que le quede la torta al que sigue, ¿verdad? Siempre va a ser más fácil demoler que construir. Y eso suele pasar mucho en política, lamentablemente, ¿verdad? Más cuando hay una rivalidad fuerte entre oposiciones, ¿verdad? Entre bandos. Entonces, estaremos por ver qué es lo que va a pasar. Y siempre queda también la opinión de mucho tico de si ocupamos un Bukele acá. Yo, con pesar, diría que yo no visualizo que lleguemos a tener una figura como Bukele acá, porque creo que los métodos de él también, al menos ahorita, en este momento, no habría forma de implementarlos en Costa Rica. No los veo factibles. Por ejemplo, el tema que dice usted de los tatuajes. Esa es la forma en la que ellos identifican principalmente, digamos, las maras. Y luego ahí hacen un estudio de asociaciones y barrios y todo esto. Pero en el caso nuestro, ¿cómo identifica usted las bandas? Todos, digamos, los miembros de las bandas organizadas acá. Lo veo sumamente complicado en comparación con lo que era identificar, por ejemplo, las maras en El Salvador. Entonces, no sé cómo lo harían con la gorra de medio lado, los que andan así, gorra de medio lado y el bolsito chata. Tomamos una foto con gorra de medio lado. Yo diría que, digamos, voy a utilizar una herramienta así muy, muy empírica. Yo le daría como 3 características a un Estado. Ya no vamos a hablar ni siquiera de gobierno, vamos a hablar de un Estado. Digamos, la integridad, ¿okay? La integridad con la que verdaderamente a nivel histórico y en tiempos recientes se puede decir y señalar, bueno, tal Estado cuenta con la credibilidad y verdaderamente se ha visto que entrega resultados. Uh-huh. El poder que tenga el Estado, ¿okay? Y por último, la gobernabilidad que entrega precisamente al que esté en el puesto. Entonces yo diría así, si hacemos ese ejercicio, no sé, se los propongo porque, como les repito, es muy empírico, pero ¿qué nivel de integridad consideramos nosotros que tenga el Estado en Costa Rica de sus 4 poderes? Yo, así con el dolor de mi alma tengo que decirlo, yo no tengo, como dijo Murillo la vez pasada, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de todas las cosas que se mueven en aguas profundas en los poderes del Estado. El poder, Costa Rica no tiene ejército, no tiene un músculo para llegar y decir vamos a golpear verdaderamente, ya estamos hablando de organizaciones, y la gobernabilidad en este país es verdaderamente un chiste. Es un circo, ¿verdad? Entonces, no sé, yo les acabo de plantear, verdaderamente profundicemos, porque creo que bajo ese principio, o sea, no lo veo factible, no dudo que haya personas con intenciones de hacer cosas buenas en el país, y que incluso tengan el carácter y la energía para hacerlo, porque hay que tener, como dicen
mucha paciencia y ser muy inteligente en sus movimientos. Pero lo que pasa es que aquí en ese país con esas características, y ojo, no me estoy quejando para que después no digan entonces que Costa Rica es el peor país del mundo. No, estoy intentando hacer un análisis objetivo. La integridad de este país está puesta en duda en sus poderes por todas las cosas que ya se nos ha vuelto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero después de todos los casos de corrupción que salieron de Alcatel y todo eso para adelante, cada vez nos hemos acostumbrado más a la corrupción, puesta en tribunales, puesta en portadas de periódicos, y cada vez nos hemos vuelto más resignados a que eso pase. El poder, para los que no lo saben, Costa Rica, si tuviera que mover el músculo verdaderamente para hacerlo, creo que daría algún frente de lucha, pero verdaderamente siento que es un esfuerzo ingrato poner a las fuerzas de policía con lo que tienen el recurso a querer dar ese golpe, porque verdaderamente da lástima, y si no es cólera, de ver cómo nos ponen a trabajar con las uñas. Estamos hablando de toda la seguridad de este país. Y el tema de la gobernabilidad aquí, basta con que alguna persona un día vaya al Congreso, vaya a la Asamblea, a ver cómo es una sesión. Inclusive hay que tomar en cuenta también que nuestra clase política hace mucho tiempo le vendió el alma del país a organizaciones internacionales, ¿verdad? A ONGs, a organizaciones de paz, a la ONU, donde esas organizaciones tienen un peso sumamente grande en la toma de decisiones del país, ¿verdad? Y esas son las organizaciones oficiales, ¿verdad? Si hablamos de las organizaciones... Esas son las que se saben, las que se saben y las más grandes, ¿verdad? Porque usted vean los pleitos que se ha tenido que echar Bukele en la tarima ahí internacional, para decirle a organizaciones de este tipo, aquí no se metan, aquí ustedes no tienen absolutamente nada que hacer, esto lo resolvemos nosotros, ¿verdad? Y yo no visualizo Costa Rica haciendo eso, un gobernante que llegue y le plante cara a la ONU o a organizaciones de este tipo, tengo que decir tristemente que yo no creo que eso lo lleguemos a ver por el compromiso que Costa Rica ha adquirido en muchas áreas con ese tipo de organizaciones. Entonces, qué triste, ¿verdad? Porque no estamos amarrados como por todo lado, ¿verdad? Él, en el caso de Bukele, él ha dado una lucha no solo local, sino internacional. Lo han criticado por todo lado. Países lo han criticado, otros presidentes lo han criticado, y él se ha mantenido firme en que eso es un problema de ellos, y que ahí no se meta nadie, y que cada quien resuelva el problema que tiene en su propio país, ¿verdad? Y eso requiere, le llamen dictador o como le quieran llamar, pero requiere un coraje increíble que yo no sé cómo llegaríamos a tener aquí una figura que se eche esa clase de pleito en los hombros. Sí, pienso que no se visualiza, o sea, no hay una sensación en el ambiente de alguien que vaya a hacer un cambio, pero lo que se necesita de primero es voluntad, y algo que hemos visto un poco carente de esta administración es que el tema de la inseguridad no ha sido su prioridad desde la cabeza del Estado, digámoslo así, del Poder Ejecutivo, y de ahí para abajo. Entonces, de ahí, claro, si no es prioridad en la agenda, definitivamente de ahí no. Eric, una consulta, vamos a ver, vámonos en el papel, ya ahora sí hagamos el experimento de ponernos en los pies de un presidente de Costa Rica. Ustedes como presidentes electos, ya en función de labores, ¿consideran que un presidente tiene actualmente las herramientas para intentar golpear verdaderamente el problema de la inseguridad en el país? Yo pienso que sí. Yo pienso que se puede maniobrar, se pueden hacer cosas sin cambiar la legislación, sin vulnerar libertades, y es un tema muy de voluntad. Un político hoy por hoy que logre influir en la gente, que logre de alguna forma generar entusiasmo, podría convencer al ciudadano de participar activamente en ciertos aspectos, incluyendo la inseguridad, porque hoy el tema de la inseguridad, para entrarle de lleno, tiene que ser aportando todos, no un tema de policía ni de gobierno, tiene que ser cada ciudadano
el que sienta esa motivación de denunciar o de hacer un análisis de seguridad o de alguna forma generar esa valentía que necesitamos. Y si un político mueve y logra convencer a la gente, logra darles esas herramientas para que no tengan de alguna forma miedo, podría eventualmente generar una masa, una ola muy grande de un país de 5,5 millones, donde 5 millones de personas, le aseguro que son personas de bien, que trabajan y que están cansadas. Somos más los buenos. Lo que pasa es que si te topas de frente con una persona que no le interesa la seguridad, que toma decisiones, que parece que hay ciertos elementos que influyen por convicciones o por beneficiar a cierto sector, y todo ese tema político, definitivamente la gente no va a confiar. Pero si se logra motivar a la gente, si de alguna forma se logra fortalecer las fuerzas de policía, se logran fortalecer otras instituciones que atienden principalmente a los jóvenes, va usted a ver que solito nos empezamos a adaptar, solito los jueces van a ser más valientes, el policía va a ser más, va a sacar un poquito más su mística, los delincuentes hasta van a tener un poquito más de miedo. Es un sueño, pero sí se puede si todos nos ponemos a trabajar, pero necesitamos un líder. Y si logramos modificar leyes, con mucha más razón. No estoy diciendo que igual a como lo hizo Bukele, pero sí se puede, solo con voluntad y sin miedo. El Salvador estaba peor que Costa Rica, en violencia, en corrupción, en narcotráfico, estaba peor. Y llegó una persona y lo hizo. Y estaba peor que Costa Rica. Entonces, de ahí, si se acerca a alguien y tiene ese valor, tiene esa empatía, tiene esas ganas y empieza a modificar cosas, de ahí, bienvenido sea. Nada más tengamos cuidado con esos aspectos legales para que después no salgan, como decimos popularmente, rascando inocentes. Pero sí se puede. Y organizaciones internacionales, adiós. Dijo Bukele porque ellos defienden siempre a los delincuentes, porque no defienden a las víctimas, porque se concentran tanto en oponerse cuando hay una persona en la cárcel. No, chao. Un presidente tal vez lo puede hacer, pero ¿cuál fue la estrategia de Bukele? Que es una estrategia muy política, de tener mayoría a favor, tener un fiscal que estaba apoyándolo, tener un poder judicial que de alguna forma también se involucró con sus ideales o con su línea de mandato, y al fin y al cabo lo está consiguiendo. Y bueno, volvemos al tema de que se vulneraron algunas libertades, pero al fin y al cabo El Salvador está mejor. Nos ganó el Mundial de Surf, nos ganó Miss Universo o logró ser sede de Miss Universo y un montón de cosas más que hoy por hoy lo tienen ahí, de los primeros lugares. Y aunque sea pagando un precio muy grande como es el debilitamiento de la economía, ahí va creciendo, Entonces yo creo que sí se puede, solo que hay que tener voluntad y hay que trabajar un poquito, digamos, más activamente en ciertos temas que hoy por hoy no se están tratando. ¿Usted como presidente, Esteban? No sé, esa sería mi respuesta, no sé. Pero acaba de decir que no. Sí, no, me inclino por decir que no, por todo lo que tendría que luchar. También parte ahí del problema es que la figura que tendría que llegar a formar ese ambiente y ese liderazgo, Bukele llegó elegido por el pueblo, pero el pueblo tuvo que llegar a un punto, o el país tuvo que verse en un punto tan crítico donde dijeron, ok, necesitamos un cambio ya. Y parece ser que este señor es esa persona. Eso fue lo que dijeron y por eso votaron. Y votaron y fue bastante aplastante, digamos, la victoria de Bukele. Pero entonces lo que me preocupa a mí es que nosotros vamos a tener que estar bastante hundidos en el barro para llegar a ese punto en el que el pueblo entienda que se necesita alguien con esa característica. Pero usted cree que la gente vota, la gente que vota no vota con ese análisis, con esa convicción no de siempre, que
No siempre. Hoy por hoy, el que fue de un partido político, los Mucha abuelos, gente el todavía papá, Ok, siguió hagamos una votando. cosa, entonces hablemos con nombres y apellidos. ¿Por qué creen ustedes que quedó electo Luis Guillermo Solís? Bueno, digamos, lo que voy es que la gente no siempre vota así. Yo sí siento que el país quiere o tiene esa intención de que haya un cambio, que fue la razón por la que quedó el PAC. Eso, precisamente. Fue la razón por Ajá. la que muchos años Otón Solís estuvo ahí peleando y contaba con bastante apoyo, aunque nunca quedó porque la gente quería un cambio. Pero no hemos llegado al punto de estar tan grave como para buscar posicionar, y no hemos tenido todavía también creo yo una figura como Bukele que plantee, digamos, las soluciones reales, porque también, digamos, el caso de Rodrigo Chávez es similar. La gente quería algo diferente, ¿verdad? Diferente a lo diferente. Diferente. Ya vamos por a segunda lo ronda. Por la segunda ronda, diferente porque a lo diferente. Bueno, porque diferente es que a lo diferente, porque al se nos- final el PAC de cierta forma terminó siendo de cierta forma continuidad de un poco lo que era el otro partido por ahí, ¿verdad? ¿Quién? ¿Liberación? Liberación, porque Hablemos como tiene que ser. Como tiene que ser. El PAC es cuna de liberación, ¿verdad? Entonces, Liberación es cuna del al PAC. revés, liberación es cuna del PAC. Entonces hubo de cierta forma cierta continuidad ahí, y ahora con Rodrigo Chávez la gente decía, bueno, no, busquemos algo diferente, pero no ha llegado esa figura, siento yo todavía. Ahora, que yo voy a plantear eso. una óptica interesante. Nos comentaba ahora Eric que Bukele es de cuna de empresarios. Ellos tienen una cultura, ¿verdad? No es un político. Dentro del Medio Oriente, ¿verdad? De precisamente, como dicen, buscárselas. O sea, las fortunas que por lo general suelen acumular este tipo de personas es a través del comercio, del desarrollo precisamente de la actividad comercial. Bukele no era o no es un salvadoreño de a pie, si se quiere decir. Y eso es algo curioso porque, se los voy a decir así, mi percepción, yo en mi mente tengo grabado que Luis Guillermo Solís quedó porque salió ahí con un racimo de plátanos, ¿verdad? Y se hizo pasar, ¿verdad? Voy a decirlo así, se hizo pasar por un tico más. Y aquí en este país eso es muchas veces lo que buscamos, una figura de empatía que nos represente, ¿verdad? Decir, mira, ese sí se parece al modelo del tico y eso es lo que nosotros queremos tener. Bukele fue un caso verdaderamente excepcional para mí porque él no transmitía él no emana esa figura y él no llegó con esa intención de hacerse pasar, ¿verdad?, por un salvadoreño más que estaba necesariamente aquejándose. No, o sea, yo creo que a él comenzó a llamar la atención mucho porque comenzó a decir verdades que ahí sí la gente se identificaba con una idea, no con una persona. O sea, él comenzó a vender ideas. Y él comenzó a implantarle o a presentarle a la gente algunos argumentos, se supo vender, obviamente dentro de lo que mucha gente cree que tal vez él es, no sé, desfachetado o que no sabe, digamos, pronunciar de la mejor manera un discurso político, o tal vez no es tan estructurado o elaborado como otros políticos. Yo creo que él habla es concreto. Entonces eso creo que a final de cuentas le dio como al pueblo una sensación de verdaderamente, no sé, como ser auténtico y con ideas puntuales. Aquí en Costa Rica yo les digo una cosa, todos los discursos políticos que yo he logrado ver en las últimas votaciones cuando hacen el famoso debate, todos son poses. Para mí todos son poses, porque la gente llega y queriendo decir cosas que el pueblo quiere escuchar, pero lo que pasa es que muy en el interior ya nosotros no nos compramos esos cuentos. Y para variar, el político que está desde hace muchos años en el poder, aquí en Costa Rica no nos representa. Dejémonos de varas, o sea, difícilmente yo encuentro una figura política que yo diga... Pero entonces usted está diciendo que el tico ya no come cuento, que analiza un poco más el candidato. No, lo que pasa es que, Eric, yo le digo una cosa, aquí nosotros aplicamos, yo creo que muchas veces la mentalidad, a como pensamos en el fútbol, pensamos en la política. O sea, automáticamente, si usted no es sapricista, es liguista. Así era hace muchos años. Y si no va con Heredia, y si no últimamente es pancista, o sea, hoy está con uno y mañana está con otro. Se perdió incluso, por dicha, digo yo para bien, esa cultura y esa tradición de que mi papá era de tal partido
y entonces en la casa somos del mismo partido. Por dicha eso ya se perdió porque yo creo que era como un fanatismo, ¿verdad? Sí, el bipartidismo. Sí, lo que gobernó por muchos años. Entonces, para responderte la pregunta, yo creo que el tico, ya ahora lo que hacemos es como votar por lo que hay. ¿No sentís que más bien el tico vota por uno con tal de que no quede el otro? Pues sí, pero es que vea usted, ¿cómo es posible que un político en este país se hizo el lema del menos malo? Así nos quisieron vender un presidente. Del menos malo, o sea, y fue un eslogan con el que se hizo una campaña política en este país. Entonces, no sé, o sea, ya aquí no sé si estamos entrando en una etapa de berreo y ahí la gente ojalá nos comenten ahí en el chat, pero verdaderamente lo que estamos haciendo son unas comparaciones de la realidad y lo que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. No sé, Bukele, como le digo, no sé si lo hizo de manera orgánica o si verdaderamente todo fue muy estratégico. Yo sí les voy a confesar algo, a raíz de unas capacitaciones que tuve la oportunidad de participar, uno de los formadores nos comentaba de verdaderamente lo que conlleva y la realidad que muchas veces obviamente está por detrás de los telones, lo que cuesta en realidad poner un presidente en una nación y cómo eso es todo un tema de aguas muy profundas y de mareas que se mueven por debajo, ¿verdad? Y esto lo comento porque a veces creemos que nosotros tenemos el poder de elección y verdaderamente muchas veces las campañas políticas son estrategias a un nivel muchísimo más macro. Entonces, ya aquí yo voy a especular un poco. Yo no sé hasta qué punto todo lo que ha hecho Bukele sí fue planificado, hasta qué punto su personalidad ha sido orgánica y lo logró posicionar ahí y las decisiones las está tomando en función de verdaderamente lo mejor para el pueblo de El Salvador. Pero, en resumen, pues está ahí, está demostrando. Yo no veo que en Costa Rica a corto plazo haya alguien que tome esa figura y ya no lo hablemos de que sea así, copiar y pegar, ¿verdad? Porque yo creo que tampoco encajaría. Este mismo debate lo han tenido, lo he visto en otros podcasts, por ejemplo, hablando qué pasaría si llega un Bukele a México, ¿verdad? Y es interesante cómo muchos analistas dicen, bueno, es que hay que ser cauto porque un Bukele en México podría representar muchísima sangre, porque en el momento en el que... Sí, más confrontativo. Totalmente, y estamos hablando de una escala a otro nivel. Todavía Costa Rica, creo yo que estamos muy a tiempo de no tener que someter a tanto castigo para poder lograr resultados. Ese es el tema. Pero sí tiene que llegar alguien con la ¿cómo se llama? La decisión, la convicción de hacer lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que esa perilla del volumen de saber qué tanto es lo que tiene que hacer y qué tanto tiene que apretar las tuercas es peligroso. Eso es lo que es peligroso, porque igual, o sea, podríamos poner el elemento, y es un ejercicio interesante, poner a Bukele en cada uno de los países de Latinoamérica y les aseguro que los resultados en todos va a ser diferente. Entonces yo creo que es arriesgado, ¿verdad? También nada más llegaría. Sí, pero El Salvador estaba en crisis, peor que Costa Rica, y si es diferente, tal vez sea para bien, en el caso de Costa Rica. Sí, Eric, lo que pasa es que, pongámonos a analizarlo así, vos sos criminólogo, vos sabes que el fenómeno de la criminalidad en El Salvador tiene una particularidad, que tenían o tienen organizaciones que no necesariamente, a pesar de que sí estaban dentro de, digamos, o tenían alianzas con el gobierno, no tenían, y está demostrado porque Bukele llegó a poner la mano en la mesa, no tenían más poder que el Estado. No lo tenían. Nunca lo tuvieron. No, nunca lo van a tener. ¿Verdad? Porque no eran una organización verdaderamente a esa escala. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, lo que son los cárteles se han dado el lujo de ya... de posicionarse inclusive en el y Congreso. Y poner figuras, poner fichas de ellos políticamente. O sea, ya ellos se han vuelto incluso jefes de los políticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, digo yo, a la misma medida de Bukele, yo le copiaría algunas cositas. Aquí no nos cae para nada mal una buena cárcel. Es más, vámonos así, hablemos las cosas, digamos, un poquito más aterrizadas. Ya no hablemos de una mega cárcel, sino que hablemos de una cárcel al nivel de San Sebastián, pero moderna. O sea, una vara que verdaderamente impacte. Algo que lleguen y digan, mira, Costa Rica está estrenando cárcel. Solo eso. Para muestra un botón, vea lo que pasó con el Estadio Nacional.
A nosotros vinieron, nos donaron ese estadio y los ticos, vea, eso es un orgullo para nosotros. ¿Cómo pasaría si nosotros tuviéramos una cárcel, ya no una mega cárcel, sino que una cárcel verdaderamente punta en tecnología? Solo hablemos de tecnología y obviamente bien ajustada a las necesidades de nosotros. Yo creo que eso sería... Y no solo una cárcel, pero una cárcel que cumpla su función, decía yo también, porque es que a veces, digamos, el sistema penitenciario nuestros, para muchos es como ir a un hotel. Menos para los custodios. Obvio, sí, menos para los pobres que les toca lidiar ahí adentro. O sea, obviamente sí hay el tema de restricción de libertad y es un lugar incómodo, pero digamos, la forma en la que muchos viven ahí adentro no les representa para muchos realmente un castigo real o una condena que los haga pensar 2 veces de cuando salgan no volver, ¿verdad? Que eso es lo que la finalidad, digamos, de una cárcel, además de buscar reinsertar a la persona, si es, digamos, por un delito que se considere que es alguien que pueda en algún momento reinsertarse a la sociedad, que sea alguien que salga de la cárcel diciendo no quiero volver aquí nunca jamás en la vida, ¿verdad? Que tenga ese carácter de cárcel. No sé si, digamos, al punto de lo que se ha visto en videos de la megacárcel de Bukele, de la forma en la que ellos tienen que manejar los grupos de los reos allá, pero sí que se sienta que están cumpliendo un castigo y que están pagando un precio por la forma en la que tuvieron su comportamiento cuando estaban en la libertad entre la sociedad. Entonces, inclusive el simple hecho de ponerlos a trabajar, que no se ha podido poner acá, implementar alguna política que permita poner a las personas a ganarse su comida ahí adentro. Algo tan sencillo como eso, yo creo que ya haría pensar a un posible recluso de decir, bueno, no, aquí la cosa es en serio y voy a tratar de cambiar la forma en la que hago las cosas y si lograra llegar a salir. Entonces yo creo que no es solo construir y dar un edificio, una media cárcel, sino que sea un lugar donde haya un castigo, que hoy por hoy de las personas que están allá en la mega cárcel en El Salvador, aseguro que no la están pasando bien. No la están pasando nada bien. No, tal vez no es que no la está... Es eso, es exactamente, es que no la está pasando nada bien, no necesariamente es que la está pasando mal, ¿verdad? Porque eso es lo que... su comida y es que eso es lo que mucha gente que nunca ha tenido oportunidad de estar adentro del sistema, de ver cosas, opina, y tal vez nosotros también estamos siendo atrevidos en opinar cosas que desconocemos, pero ¿qué es lo que pasa? Yo le hago la pregunta a la gente, ¿cuántas veces usted le compraría, por ejemplo, a un hijo suyo un colchón que el mae por sus huevos quema todas las semanas? ¿Cuántas veces lo haríamos? Siendo nuestro hijo, uno diría, bueno, es que hay que ponerle en algún momento un alto. Bueno, en las cárceles queman colchonetas como nada. En algún momento eso ha sido un problema. Yo calculo que en El Salvador hacen ahorita actualmente hacen eso. Se quedan durmiendo en el piso. Y ya de por sí ojo que las camas son, ¿verdad? De hormigón. Así están durmiendo ellos. Entonces, Jay, si una de los fines del encierro es precisamente eso, el aislamiento, quitarle el poder, cercenar el poder a una organización, aquí, Jay, como pasa también en muchas regiones del mundo, pero aquí alguien en la cárcel sigue teniendo poder, sigue gobernando incluso cosas a nivel de afuera. Ahí se ha visto que el aislamiento, el nivel de control que tienen, hasta incluso los citatorios de los juicios los hacen virtuales. O sea, esa persona verdaderamente siente lo que es, como dicen, estar totalmente segregado de la sociedad. Y eso obviamente tiene 2 caminos. Uno, o le genera muchísimo más rencor y no va a ser una persona con reinserción, o se las piensa y se dobla y dice, aquí tengo que acatar. Yo creo que ha sido un régimen disciplinario, tal vez no, seamos claros, Bukele no vino a inventar el agua tibia, ¿verdad? O sea, él lo que ha hecho es agarrar cosas que se han implementado en otros lados, los puso a prueba y los ha ido implementando en el país de él y vean los resultados. Estados Unidos tiene cárceles, bueno, y esa cárcel modelo precisamente es copiada de algunos elementos, ¿verdad?, de diseños de alta seguridad en otras cárceles del mundo. Y los resultados
increíblemente han sido muy diferentes también en otras zonas. Porque si yo no me equivoco, Eric, hay lugares en Estados Unidos donde está lo que es el tema de la, por ejemplo, a la hora que usted comete un delito tal vez menor, ¿verdad? Tiene la posibilidad incluso de enlistarse o de pagar algún tipo como de compensación, ¿verdad? Lo que le llaman, ¿cómo es que le llaman a estas cárceles que son, que no necesariamente están pagando una condena, sino que son como precisamente como una oportunidad de reinserción y donde ellos incluso trabajan, ¿verdad? Y si ya reinciden en el delito, ya van para otro modelo de, ¿verdad?, de temas carcelarios. No sé. O sea, yo no sé aquí en Costa Rica en realidad si lo que nos falta es imaginación o copiar cosas buenas. Sí, ese tema de la cárcel fue uno de los, creo yo, de los aciertos de Bukele, ¿verdad? ¿Cuál era uno de los flagelos en El Salvador? Que costaba mucho enviar a una persona a la cárcel, de que cuando estaba en la cárcel seguía ejerciendo delitos. Ellos mandaban. Liderando y tenían dominadas las cárceles, y igual que en Costa Rica no cumplían su pena y salían mucho tiempo antes, aduciendo el tema del hacinamiento, de los derechos humanos, ¿verdad?, las condiciones inhumanas, etc. Y Bukele es muy sencillo y dijo, vamos a darle una cárcel donde haya campo, ¿verdad? Porque recordemos que ahí caben, no sé, 40,000 personas aproximadamente, es una mega cárcel. Y dijo, evitémonos ese tema del hacinamiento, hagamos realmente una contención, cambiemos el espíritu de la ley, porque en Costa Rica el espíritu de la privación de libertad, como usted lo decía, es la reinserción. Así es. Una persona es un infractor, comete algo que es socialmente malo, vamos a ir, educarlo, vamos a reinsertarlo a través de ciertas técnicas, a través de cierta intervención, y lo volvemos a reinsertar a la sociedad como una persona de bien. Igual era en El Salvador, y cambiaron a nivel doctrinario, a nivel legal, ese espíritu para que realmente sea un castigo. Y creo yo que eso es algo que en su tiempo es muy similar a cómo era El Salvador antes, a cómo está haciendo Costa Rica en este momento. Entonces es muy sencillo, es muy sencillo. Si las personas están saliendo antes de cumplir con su condena y ya la estadística y la historia han dicho que vuelven a delinquir, algo no está funcionando. Ataquemos eso que no está funcionando, hagamos una cárcel de verdad, una cárcel estricta, y que el delincuente esté mucho tiempo ahí. Eventualmente los que estén afuera y quieran delinquir van a pensar y van a analizar un poquito mejor sus conductas para no ir a parar allá por todo lo que se escucha, por todos los chismes y por toda la cosa de lo que se vive allá adentro y que es casi imposible salir. Yo tengo una última consulta de mi parte, por lo menos para ir cerrando, porque Bukele es todo un tema y no se ha acabado, es una historia que se está escribiendo, ¿verdad? Bukele implementó una estrategia que fue también acuerpar mucho a sus Fuerzas Armadas. Le ha dado mucho poder, le ha dado entrenamiento, le ha dado buena actualización de equipamiento y le ha dado esa sensación de seguridad de que verdaderamente ellos, en función de sus labores, están respaldados por el gobierno. Entonces yo les pregunto, y obviamente retórica, en Costa Rica ¿será que tenemos esa posibilidad y actualmente se está dando? De ese acuerpamiento de las Fuerzas Armadas. No, se está dando, no, jamás. No. Más bien está sucediendo el efecto contrario. Cuando se toman ciertas decisiones que últimamente han salido a la luz, el policía ya no siente esa vocación, ya siente inclusive miedo, ya siente los tentáculos de la corrupción y de demás, y por eso es que se está saliendo de las fuerzas policiales. Pero yo no siento que se estén fortaleciendo. Cuando usted ve una delegación de policía en los Chiles, donde conviven con ratas, donde no hay agua, donde todo lo que usted se pueda imaginar malo, usted dice, ay no, aquí no se está haciendo nada. Y eso es una de las estrategias del método Bukele. Empoderar a los policías, a los militares, darles esa confianza, mejorar sus condiciones, porque son los que al fin y al cabo van a ir de frente contra la criminalidad y a la vez, y como estrategia, para que no se le vuelvan contra él,
pero está funcionando. Mejoró las condiciones. Mejoró las condiciones. Salariales y todo. Hoy por hoy, por ejemplo, para el crimen organizado, el narcotráfico internacional, no es una opción meter una lancha con droga, embodegar y pasar a otro país. El Salvador no es una opción por toda esta sensación y este sentimiento de que no, si nos atrapan, hasta ahí llegamos, o las fuerzas militares se siente que están capacitadas, lo que sea, pero no es opción. Y es que tal vez a veces no analizamos que esto tiene un efecto dominó. Toda organización, por más poder que tenga, el cártel más pesado del mundo, incluso las mismas Fuerzas Armadas, cuando han hecho incursiones dentro de algún país por algún objetivo militar, tienen que sí o sí adaptarse al interior de la región. Con esto lo que voy es, si Bukele debilitó totalmente las organizaciones más poderosas a nivel criminal en El Salvador, le quitó pies, manos y ojos a organizaciones internacionales a la hora de querer llegar a trabajar al interno. Claro. Porque eso es así de sencillo. O sea, si aquí en Costa Rica se comienza a eliminar todas esas mafias interiores, las organizaciones internacionales no tienen ese reclutamiento que empresarialmente así se hace. Cuando Intel viene aquí a poner una planta, viene a contratar gente de aquí, porque somos los que estamos adaptados al clima, a la moneda, al idioma y todo ese montón de cosas que a final de cuentas pesan en una actividad comercial. Entonces, Bukele, creo yo que ha sido, repito, un estratega. O sea, verdaderamente se fue con el hacha a darle a la raíz que tenía que darle y la pegó. Para mí también la pegó en eso, porque obviamente le ha quitado mucha, ¿cómo se llama? Atracción para lo que es. Y hay un efecto rebote, Edward. En tanto El Salvador fortalezca y mejore su seguridad, automáticamente los países vecinos tal vez se convierten un poquito más inseguros porque en algún lugar tienen que ir. Lo estamos viendo. No sé si ya viéndolo geopolíticamente un poquito más global, es una repercusión que también nos está afectando. Lo que hablamos ahora al principio, ¿verdad? Hay que preocuparnos porque nosotros ya si nos vamos... Yo quisiera que tal vez hagamos un ejercicio y se lo dejamos ahí a la gente, aprovechando que nos hemos vuelto un poco más interactivos. Búsquense una portada de un periódico en España de los últimos 6 meses de El Salvador. 2, 3 portadas del Salvador y las comparamos con 2, 3 portadas de qué dicen en España de Costa Rica. Sí, todo lo contrario. No sé. Sí, qué lamentable, ¿verdad? Es algo muy triste. Es algo muy triste. Tal vez alguien, Esteban y Eduardo, se esté preguntando por el tema de armas en El Salvador. Solo para conocimiento general, para que hagamos de pronto un análisis, una comparación. Hoy por hoy, en El Salvador, para obtener un permiso de portación, se necesita ser mayor de 18 años, el documento de nacimiento o la partida de nacimiento, los antecedentes penales tienen que estar limpios, hacer un examen teórico sobre la ley y el reglamento de control y regulación de armas, hacer un examen práctico sobre el uso de armas, hacer una prueba psicológica y el costo es de $32 que se le pagan directamente al Estado. Qué interesante. 18,000 colones. Es más caro. O no sé, ¿verdad? ¿Cómo será? Si hay que pasar por un correo de Costa Rica en El Salvador o si directamente se va al Estado, al Ministerio de la Defensa, que es el que controla el tema de la aportación de armas en El Salvador, y se le paga directamente a ellos. Pero ese es el costo de todo eso. Sí. No, es el costo de ir a pagar, digámosle, por decir algo, unos impuestos o unos timbres. Todo lo demás hay que hacerlo en lugares privados o aparte. Pero vale la pena mencionarlo, Bukele desde su campaña en el primer mandato, gobernando en su primer periodo y en este segundo, nunca ha manifestado su interés en eliminar las armas de fuego. Nunca. De hecho, el 10 de octubre de este año, o sea, hace un mes, dijo: no me interesan en este momento si alguien tiene armas ilegales en su casa. Armas sin inscripción. Les voy a dar 90 días para que inscriban todas esas armas y se pongan al día. Acérquense a nosotros, no tengan miedo, inscríbanlas sin ningún, digamos, complicación, temor, sanción. Y
Y él nunca ha manifestado o ha visto mal el tema de la tenencia. No abordó el tema de la criminalidad pasando por la tenencia legal de armas. Él nunca hizo ese asocio. De hecho, hay artículos, si tienen la oportunidad de investigar un poco, donde él habla de que los portadores de armas responsables eventualmente son multiplicadores de paz. Y ojo, que si hay un país que puede hablar de el problema de armas heredadas y el tráfico de armas heredadas por la guerra civil, y obviamente por el transporte y tráfico internacional de armas, yo creo que es El Salvador. Interesante, ¿no? Y ya a nivel de los números, cómo no necesariamente fue uno de los pilares que él necesariamente utilizó, ¿verdad? Porque, o sea, yo creo que queda claro discutirlo. El tema de control de armas siempre va a ser como un tema aparte de ideológico, político, pero también tiene su tecnicismo, ¿verdad? A nivel de temas de seguridad, o sea, hay que decirlo así. Entonces, desde diferentes aristas el tema del control de armas, porque por ejemplo ahorita en el país se ha generado una discusión que creo dijo Murillo, para no perder la costumbre, para otro episodio, armas automáticas para uso policial. Bueno, no sé si les parece y vamos haciendo un cierrecito. Un cierrecito. Yo les dije que iba a contar una anécdota, tal vez con eso cierro la parte mía. Y recuerdo como les decía, la familia de mi esposa es salvadoreña. Una vez estábamos en una actividad de parte de la familia de ella y habían llegado una pareja, un matrimonio. Yo creo que ellos no eran familia, pero eran amigos de la familia de mi esposa. Y estaba contando, no recuerdo porque fue hace varios años, pero no recuerdo si estaba contando que la anécdota era de él, de esa persona que estaba ahí contándola, o si estaba hablando de alguien más. Pero me llamó la atención la anécdota que él contaba, y él hacía mención de que allá en El Salvador, cuando las maras entraban a un barrio, a un vecindario, llegaban, tocaban la puerta de la casa y decían: este barrio es de nosotros, tienen un día para salir, para irse. Y contaba esa anécdota de alguien que lo vivió, no recuerdo si fue él realmente o si estaba contándola por alguien que lo vivió, de que pasó exactamente eso. En un momento estaba en un barrio, como decir, cada uno en su casa, y de un pronto a otro llega un grupo de una pandilla de maras, venimos a vivir aquí, ahora este barrio es de nosotros, y tienen... a veces inmediatamente, a veces tienen un día para recoger lo que quieran recoger, ropa, maletas y salir de la casa, ¿verdad? Y la pregunta, me acuerdo que yo le pregunté: ¿y la policía? ¿Qué pasa si las personas llaman a la policía, si piden ayuda a la policía ante esa situación? Y nos contaba que sí, que la policía llega, pero no llega a protegerlos ni a defenderlos, llegaba a escoltar a las personas para que salieran del barrio de forma segura. O sea, como para decir, hacemos acto de presencia y van saliendo cada uno porque ya la mara llega a tomar ese barrio. Entonces yo recuerdo esa historia porque me trae siempre, cuando se habla de este tema, de que de lo que vivía la gente en El Salvador a manos de las maras. Nosotros nunca hemos estado en una situación de vivir lo que ellos vivieron, y eso con un tema tan sencillo como irse de la casa, sin hablar de extorsiones, de secuestros, de asesinatos, de cobros de peajes y otro montón de cosas que ellos vivieron a manos de las maras. Entonces, siempre que oigo gente criticando lo que ha pasado en El Salvador, lo que se me viene a la mente es eso, lo poco que nosotros conocemos, el infierno, como decía al principio, de lo que ellos vivieron. No, creo que no tenemos un punto de vista o una referencia o un parámetro real de lo que ellos vivieron y lo que ellos sufrieron a manos del tema de las maras y de la inseguridad. Entonces es complicado desde el punto de vista del tico, de decirnos, cada quien es libre de tener su opinión, ¿verdad? Pero hacerlo sin realmente haber estado en esos zapatos es complicado. Entonces, a mí realmente El Salvador lo que me da es, como decimos nosotros, cochina envidia, ¿verdad? Cochina envidia de ver el cambio radical. Queda por ver qué viene en el futuro para ellos, pero hoy por hoy la figura presidencial de Bukele y lo que él ha logrado hacer, lo que me da es envidia sana, ¿verdad?
y pues desearles lo mejor a ellos. Yo, siguiendo la línea de lo que Esteban dice, pienso que no tenemos punto de comparación, pero no deberíamos tenerlo ni esperar a que pase eso. Entonces, aquí la pregunta del $1.000.000 a nivel internacional es, a través del método Bukele, ¿los medios justifican el fin, sí o no? Esa es, al fin y al cabo, como el debate, ¿verdad? Y Eduardo lo decía, siempre en la historia, en las guerras, en los conflictos, en las crisis mundiales, económicas, de lo que sea, han habido personas a las que se les ha violentado los derechos, las libertades, y eso de alguna forma ha sido para reconstruir un país, para marcar un antes y un después en la historia en muchas áreas de la sociedad, o para destruir el país. Lo que pasa es que en el contexto en el que estamos ahorita, creo, opinión personal, sí necesitamos una figura como un Bukele, nada más con ciertas limitaciones ahí, no tan, digamos, exageradas a nivel de entrar al Congreso armado o cosas así. Creo que una figura que logre convencer a través de sus ideas, de sus proyectos, de su trayectoria, logre dialogar, puede hacer todavía un poquito más de efecto positivo sin necesidad de violentar el Congreso, sin amenazar o destituir o perseguir o arrestar mandos políticos en el Poder Judicial, etcétera, y caer en esa dictadura, que es la dictadura mala que nadie quiere en ninguno de los países. Entonces, método Bukele, le doy un sí con ciertas limitaciones y esperando a que aprendamos del éxito de los países que tenemos más cerquita, porque son tradicionalmente una cultura, una historia muy similar en Centroamérica, que aprendamos lo bueno de esos países y que no lleguemos a ser nunca un Salvador como lo era hace 5 años. Costa Rica siempre ha sido un país que se ha caracterizado por valores. Somos una sociedad que, vista a los ojos del mundo, hemos sido ejemplo en muchos aspectos, los cuales nosotros hemos producido o fabricado, y en otros que hemos gozado con la bendición de heredar. Por ejemplo, a nivel natural, pues contamos con muchos beneficios, y también como cultura hemos sido una población siempre muy alegre, muy amena y muy calurosa a la hora incluso de recibir a nuestros invitados, ¿verdad? Y algo que nos ha caracterizado también ha sido que somos muy solidarios como pueblo. Este tipo de cosas yo las estoy apuntando por algo, porque estamos confundiendo ser buena gente con la falta de disciplina y la falta de orden en muchas cosas. Entonces, nosotros queremos seguirnos viendo a los ojos del mundo como los más tuanis, como la gente pura vida, y no estamos dispuestos a sacrificar esa identidad a lo externo con tal de poner un poquito de mano dura. Nos hemos también subido en la ola de muchas tendencias ideológicas. Actualmente podemos decir que en el país hay mucho peso en las decisiones políticas de entidades internacionales que no necesariamente se ven afectadas con lo que se decide, y que lamentablemente eso lo que hace es ahuyentar cualquier intención u oportunidad de que verdaderamente alguien venga a poner un poquito de mano dura. Creo que en otras ocasiones lo hemos comentado en algún episodio, que a nosotros siempre nos gusta que se haga justicia siempre y cuando no se nos haga a nosotros. Esa es otra característica que lamentablemente tenemos, que siempre y cuando, si es algo que me convenga a mí, pues hacer ese quiebrecito de lo que es verdaderamente en regla, me conviene, entonces ojalá se haga. Pero si es para imponérselo a otra persona, tiene que ser lo más recto posible. No sé si será algo a nivel regional, pero por lo menos los ticos, podría decir yo, que somos así. Yo creo que a final de cuentas Bukele pues es una figura, no sé,
obviamente que ha llamado la atención de todo el mundo y por eso estamos hablando hoy del tema, y que yo creo que por lo menos a mí me genera más empatía que en realidad pues tal vez crítica en la parte negativa. No tengo idea y espero nunca tener que vivirlo, tal vez ese pisoteo, algunas libertades, ¿verdad?, que ha tenido que pasar el pueblo de El Salvador. No tengo duda de que posiblemente alguna persona inocente haya tenido que pagar un precio ahí, pues desmoderado, ¿verdad? Pero como dijimos ahora, ¿verdad?, es parte de... Yo creo que a un final de cuentas yo quiero cerrar con el ojalá y la esperanza de que en algún momento todo lo que dijo Eric, que llegue alguien con voluntad. Lo que dijo Murillo, que pues a final de cuentas está difícil, pero que es necesario, no tengo duda de eso. Y de mi parte, que a final de cuentas, no sé, más bien voy a dejarlo como una pregunta: ¿qué estamos haciendo para verdaderamente generar ese tipo de políticos? Es una pregunta que ojalá, y la dejo como para otros episodios, de hablar un poquito más de política, siempre hacia el área de la seguridad, que es lo que en realidad el tema que nos atrae acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros para generar ese tipo de personas? O sea, ¿cuál es ese ambiente que se está generando? Porque yo creo que ahorita, no sé si en otras regiones lo tienen, pero aquí tenemos un término del pegabanderas, ¿verdad? El pegabanderas es como esa gente que se recluta en los partidos como para andar repartiendo banderas y camisetas, pero no es más que una fichita nada más, ¿verdad? O sea, sí, esperando que a cambio de eso le den algún puesto ahí. Algún puesto, hasta incluso con una canasta de víveres. Aquí más de uno anda, ¿verdad?, como dicen, repartiendo propaganda. Pero bueno, es parte de... Entonces, ahí queda. Yo, el método Bukele, no tengo ni siquiera que aprobarlo, ya los números hablan, entonces creo que yo me quedo ahí por ese lado. Y para cerrar entonces la frase. Eduardo, si me lo permite, nada más para mencionarlo. En estos días, Nayib Bukele estará visitando nuestro podcast. Se imagina, está reventado. Estará visitando Costa Rica. Y nada más por mencionarles, de las tantas publicaciones que han hecho los medios, me llamó la atención uno que hizo La República, el periódico La República, que dice: Nayib Bukele solo se reunirá con el presidente Rodrigo Chávez y no con ningún diputado, ningún jerarca del Poder Legislativo, ni nadie del Poder Judicial. Y continúa diciendo el periódico La República: en días pasados, los magistrados y los diputados cuestionaron el compromiso del presidente salvadoreño con los derechos humanos de los pandilleros. Es por esto que no se reunirán únicamente el señor presidente y el ejecutivo, que es, digamos, lo que le compete al gobierno central. Todo mal. Las prioridades... Y poniéndonos así, viéndolo desde ese punto de vista, ¿se está poniendo muy divo o tiene toda la razón de decir, ok, me critican? Listo. ¿Qué opinan ustedes? No, pero es que ya le rechazaron le cerraron las puertas, entonces... No, a él le vale. A él le vale, sí. Porque simple y sencillamente los números y la historia y todo le está dando la razón, como usted lo acaba de decir. Entonces, de ahí, ¿qué va a llegar a cuestionar un magistrado o un diputado si El Salvador y a nivel político, vamos a decir una frase un poquito grotesca, pero viene a hablar con el dueño del circo, no con los payasos. Porque vamos a ver qué consejo nos da y vamos a ver qué de pronto podemos aprender. Mientras no sea como cuando querían traer a Steven Seagal, ¿verdad? Asesor de seguridad. Bueno, pero Nayib Bukele en algún momento dijo que él... Ojo las aspiraciones. En algún momento él lo dijo. Él quería crear un solo país, Centroamérica, como un solo país. Es momento, decía él, es momento de... Y que fuera visto cada país como una provincia, un departamento, un mini país, pero que tuviera un líder o un presidente todo Centroamérica, porque tiene potencial, pero tiene territorio un poquito limitado. Pero, no sé, usted sabe que todo esto es estrategia y nunca se sabe. Dicen que Ortega fue el que primero se apuntó al... Empezando por secuestrar tierras sureñas, pero bueno, listo. Frase. Dice que no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Muy bien. Cerramos. Gente, apúntense ahí a los eventos. Ojalá el otro año tengamos buenas fechas y ahorita para cerrar el año ahí la convivencia, la copa. Sí, los queremos ver, por favor. Es la última del año.
queremos conocerlos, queremos conversar con ustedes, que participen de la copa. Y si no quieren participar, lléguense, nos comemos algo, hablamos de lo que ustedes gusten, compartimos y de pronto de ahí nacen un montón de ideas, un montón de nuevos episodios y otras. Aprovechen y se toman fotitos con Murillo, ¿verdad? Vamos a estar Obviamente. cobrando Va a estar $2 la foto. Y si son Y autografiadas, ¿verdad? van a haber parches de Murillo. De hecho, la calcas. copa es una réplica de la Estatua de la Libertad, pero con la cara de Murillo. Así, ¿verdad? Esa es la copa. Ya terminaron. ¿Por qué? Ya. Por hoy sí. Sí. Lléguense ahí, invitados, gente. Y voy a tirar un compromiso porque Murillo, ya no crean que no hubo reunión aquí en lo interno, ¿verdad? Eric, nos pasaron a la oficina. Sí, señor. Pero yo voy a tomarme Suelte. un atrevimiento. Dele, no importa, yo lo respaldo. Porque dice Murillo que no prometamos cosas que no hacemos, pero bueno. Vamos a ver. Sí. Ya. Vamos a ver si hacemos un episodio en vivo y aquí en el auditorio, Eric. Tal vez les decimos ahí a la gente que nos acompañe. Claro, qué bonito sería tener aquí a unas 50 personas, 30 personas, hacer el podcast en vivo y tomarnos un fresquito participarlos, que nos den su opinión, que comenten acerca de los temas, pero ya en tiempo real. Sí, estaría chiva porque es dinámica que al final de cuentas otros podcasts también hacen y yo creo que genera ahí movimiento. Y lo que sí voy a hacer es aclarar, no creo que se haga este año. Si me lo deja para la tranquilidad de para la tranquilidad de la producción, tal vez de aquí a febrero, ojalá en febrero, en el mes del amor del amor y la amistad, ¿verdad? Tengamos nuevos amigos. Pero bueno, ahí que allá yo me comprometí. Listo. Vamos. Nos vemos.